Buenas tardes a todos. Vamos a participar esta segunda sesión de este programa Auto-Coaching para el paciente y sus familiares que se titula Resiliencia, Antifragilidad, Neurodiversidad y Trastorno o Disfunción Bipolar. Menciono la palabra disfunción bipolar porque el término fue traducido originalmente del inglés al español, bipolar disorder, por los españoles. Entonces, para los españoles, el decir trastorno significa una disfunción, pero acá en México, si decimos trastorno, alude a una persona que está trastornada. Entonces es un término peyorativo decir que alguien tiene trastorno bipolar, se oye muy feo. Entonces es mejor decir disfunción bipolar. Pero bueno, en fin. La vez pasada, en la sesión anterior, habíamos hablado de la teoría del continuum del doctor Timothy Crow, en donde él comentaba sus hallazgos teóricos señalan que el trastorno bipolar, disfunción bipolar y la esquizofrenia es una misma disfunción con manifestaciones hacia un polo o hacia el otro. Cuando confluye en un paciente disfunción bipolar y esquizofrenia, decimos que es una disfunción esquizoafectiva, o sea, tiene los dos síntomas. Este doctor es Ross Balzarini, fue mi jefe en Boston. Él actualmente, bueno, por muchos años ha sido consejero del comité que otorga el Premio Nobel de Medicina eh, y tiene artículos muy interesantes sobre el trastorno bipolar. Es una autoridad mundial en el tema y vamos a tomar algunos conceptos de sus enseñanzas. Los seres humanos somos más inteligentes, más saludables y más fuertes de lo que creemos. Son palabras de Nassim Taleb, creador del término antifragilidad. Y actualmente la neurodiversidad, habíamos dicho la sesión pasada, es una vía para descubrir la inteligencia antifrágil. Ahí vemos como un gatito se ve al espejo y descubre que es un gran león. Es una metáfora, ¿no? Para representar que sea cual sea el padecimiento que una persona tiene, en este caso, si alguien tiene una disfunción bipolar, tiene mucha inteligencia para desarrollarla y no quedarse estancado con el término, es que tengo bipolaridad. Híjole, ya mi vida se acabó. No, hay un germen de una semilla de inteligencia en sus diversas manifestaciones en base a inteligencias múltiples que la puedes sacar adelante, ¿no? Neurodivergencia es una alusión a esta inteligencia que les digo, es un término para describir cuando una persona desarrolla un proceso cerebral, aprende o se comporta en forma diferente a lo que se considera un comportamiento típico. O sea, una persona con bipolaridad puede desarrollar cualquier capacidad en su vida normal, puede llevar su vida normal, casarse, estudiar, trabajar, cualquier tipo de profesión o actividad y no limitarse a su diagnóstico. Eso es lo que aquí trata de entenderse esto de neurodiversidad. Esto ayuda a que el término sea algo más neutral, más manejable, con menos estigma. Y hay que tomar en cuenta que la neurodiversidad o neurodivergencia puede ser de gran beneficio, como iremos viendo a través de la presentación. Carl Jung decía, en todo caos existe un cosmos, en todo desorden existe un orden secreto. Ese orden radica en nuestra inteligencia antifrágil. O sea, cuando estamos ante un diagnóstico de bipolaridad con toda la sintomatología de manía o depresión o síntomas mixtos, muchas veces la persona cree que ya se acabó el mundo para él o la familia. Entonces, dentro de ese caos de síntomas, la inteligencia antifrágil hace que la persona descubra qué inteligencia tiene para salir adelante y decir la frase, yo no soy bipolar totalmente, mi cerebro tiene una situación de bipolaridad, pero es mi cerebro. O sea, yo tengo una gran capacidad para superar esta situación. Aquí vemos personajes famosos diagnosticados con bipolaridad y que son ejemplos de neurodiversidad, lo que les decía. O sea, todos estos personajes, eh, Van Gogh, Gerard Payeng, Ramanujan, Gandhi, Mike Tyson, Hermann Hesse, Keith Redfield, Jameson, tenían bipolaridad
pero la superaron en gran medida gracias a su inteligencia antifrágil. Ahí está un vector circulando una flechita para ver cómo cada persona aplicó su inteligencia para desarrollar cada una de estas inteligencias. La prevalencia de la bipolaridad es 2 al 3% de la población mundial y existe el mismo número de mujeres que el de hombres con este diagnóstico y es muy costosa esta entidad, 45 mil millones de dólares por año, es una gran cifra. Y en su definición se caracteriza esta situación por alternar episodios de manía y depresión separados por periodos de estado de ánimo normal, como vamos a ver en las gráficas. Cuando una persona está en manía, ahí vemos una escena de la película Limitless, donde una persona entra en manía. Bradley Cooper es el actor que interpreta a un personaje en manía. Estas personas están muy optimistas, animadas, eufóricas o a veces irritables, sensibles. Se sobresaltan con facilidad, mucho más acelerados en el pensamiento, en las actividades que hacen. Se siente que los pensamientos van muy rápido, presentan insomnio, tienen verborrea, hablan muy rápido, tienen fuga de ideas, o sea, no se les entiende lo que dicen. A veces tienen un apetito excesivo por la comida, la bebida o el sexo, o sea, tienen desinhibiciones sexuales frecuentemente. Piensa que puede hacer muchas cosas a la vez, sin cansancio. Y la persona siente que es muy importante, talentoso, poderoso, con una autoestima exagerada. Eh, Actualmente el DSM-5, que es la clasificación mundial de problemas emocionales, eh, clasifica a estos desórdenes como que contando con 3 síntomas ya se puede diagnosticar. Por ejemplo, 3 de los siguientes síntomas: elevada autoestima o grandiosidad, insomnio, verborrea o presión en el hablar, fuga de ideas o pensamientos acelerados, si la persona está distraída o actividad incrementada en adquirir metas, excesivo involucramiento en tareas de alto riesgo con consecuencias dolorosas, por ejemplo. Y les decía que la bipolaridad alterna episodios de manía con depresión. Después de tener manía, puede tener depresión, la persona está triste, decaído o ansioso. La depresión se clasifica por lo menos durante 2 semanas de presencia de estos síntomas. Además de tristeza, se sienten más lentos o ansiosos, tienen problemas para concentrarse o tomar decisiones, hablan despacio, sienten que no tienen nada que decir, olvidan muchas cosas, hay problemas de concentración también, se pierde el interés en casi todas las actividades, es incapaz de hacer hasta cosas sencillas, bañarse, lavarse los dientes, comer. Se sienten sin esperanza o que no tienen valor o pensar en la muerte o el suicidio a veces. Hay que tomar en cuenta que más del 80% de pacientes con esta bipolaridad presentan un trastorno en el uso de sustancias ilícitas, alcohol, cocaína, marihuana. Hay que tener mucho cuidado con la combinación de este tipo de sustancias porque ya entraríamos en lo que conocemos como el diagnóstico dual. Aproximadamente del 5 al 10% fallece por suicidio, o sea, es una de las tasas más altas de suicidio las que presenta el trastorno o disfunción bipolar. Y el 25% de pacientes bipolares intentan suicidio al menos una vez en su vida. Ahora, un riesgo muy importante es el que estamos señalando en esta diapositiva. Y hay que poner mucha atención, por favor. El 40% de los diagnósticos de bipolaridad son erróneos. Entonces, aquí en nuestra ciudad hay desafortunadamente profesionistas, psiquiatras, doctoras, doctores, que hacen diagnósticos erróneos de bipolaridad. Entonces, esto conlleva un riesgo para el paciente y familiares y graves riesgos para el trabajo, la familia, la economía, inclusive a veces problemas legales, porque se maneja muy erróneamente el diagnóstico al azar, al vapor, diagnósticos al vapor. Y aquí vemos algunos ejemplos de los síntomas. Hay lo que le llaman la ciclotimia. En una gráfica vemos una línea ondulada que presenta ondulaciones. Entonces ahí al margen de la izquierda vemos eutimia. Eutimia quiere decir un estado de ánimo normal, pero cuando tiene oscilaciones, como estamos viendo, en donde merma la calidad de vida
y la funcionalidad, o sea, se siente uno muy alegre, luego muy triste, no tan grave como para que llegara a manía, o no tan grave para llegar a depresión, o sea, el ánimo anda bailando por ahí. Decimos que la persona tiene ciclotimia. Ahora, esta gráfica es el típico caso de bipolaridad. La persona al principio tenía ciclotimia y luego ya se elevó con los síntomas que mencionamos hacia la hipomanía o manía, baja y lo disminuye hasta la depresión con los síntomas que mencionamos, se estabiliza, vuelve a estar arriba y así va oscilando en su vida. Si una persona no se atiende adecuadamente, tiene más o menos en su vida 10 episodios como los que estamos ahorita observando. O sea, una persona que nunca ha sido diagnosticada o que no se cuida bien, no lleva tratamiento, no se toma los medicamentos, tiene 10 episodios de manía. Y esto es muy, muy grave porque en cada episodio de manía o de depresión se va deteriorando el cerebro. Aquí tenemos una intervención. Para ratificar el diagnóstico se necesita una segunda o tercera opinión médica. A veces si hay dudas diagnósticas se puede pedir una segunda opinión. Ocasionalmente es una tercera opinión. Ahora, hay personas que presentan episodios repetitivos de depresión y algunos episodios de hipomanía, o sea, no una manía franca. Se deprime, se deprime, se deprime, y de repente hay un brote de hipomanía. Eso le llamamos bipolaridad 2, que es difícil de identificar a veces, ¿no? Y hay bipolaridad de ciclos rápidos. Entonces, son ciclos en cuestión de días o semanas muy repetitivos. Hay veces que en el mismo día puede haber manía y depresión, síntomas mixtos, le llamamos, o ciclos rápidos, cuando en cuestión de semanas pues, se presentan 4 o más episodios de manía de depresión. Entonces, esto es la gráfica que hace alusión a ciclos rápidos. Entonces, puede ser bipolar 2, ciclos rápidos, bipolar 1, hipomanía, ciclotimia. Esta gráfica es interesante, es un hallazgo de la doctora Carol Taminga hace algunos años. Ella estudió con estudios de imagen cerebral con resonancia funcional a 1,872 pacientes, bipolares, esquizoafectivos y esquizofrénicos. Y a todo este grupo de pacientes se les realizó resonancia magnética. Entonces, en amarillo, naranja, vemos 3 biotipos, biotipo 1, 2 y 3. Entonces, el biotipo 1 está representado por el color rojo-naranja que abarca la mayor parte del cerebro. O sea, esta coloración quiere decir, señala las áreas afectadas por el padecimiento. Entonces, si hay muchas áreas afectadas, como vemos en el biotipo 1, la persona va a tener muy poca funcionalidad y va a tener internamientos muy frecuentes. Los familiares, vemos en la columna de abajo, en el cuadro de arriba, el biotipo 1, son los pacientes. Y en la hilera de abajo, en la primera columna, vemos daño estructural en los familiares. Pueden trabajar los familiares, pueden estar sanos, pero si vemos cierto daño cerebral. En el biotipo 2 no está tan grave, pero también vemos que una gran parte del cerebro está afectada en coloración rojo-naranja. Y los familiares también pues, pueden tener cierto daño cerebral. Estas personas son un poco más funcionales que los del biotipo 1. Y los pacientes más funcionales son los que tienen biotipo 3. O sea, el cerebro no tiene tanto daño estructural, los familiares tampoco. Entonces, estas personas del biotipo 3 trabajan, se casan, van a la escuela, tienen amigos, hacen su vida casi normal. Entonces, este es buen hallazgo para orientarse en cuanto al pronóstico de los pacientes y en cuanto a la funcionalidad. Ahora, la terapia sugerida para la disfunción bipolar es multifactorial. O sea, hay una terapia enfocada a la familia. Los miembros de la familia deben estar enterados del proceso. Debe haber una terapia interpersonal y de ritmos sociales y biológicos. Entonces, esa terapia es importante porque la persona con bipolaridad necesita reintegrarse a su núcleo familiar, social, amigos, trabajo, estudio. Y debe tener su ritmo biológico. O sea, el ritmo biológico es, te tienes que levantar a tal hora, tienes que dormir a tal hora, comer a tal hora, hacerte a tal hora. Porque la persona con bipolaridad
pierde estos ritmos. Se levanta tarde o duerme a deshoras, a veces estudia, a veces no quiere estudiar. Se debe añadir terapia cognitiva conductual. Ahorita vamos a ver algunos principios de esta terapia. La terapia dialéctica conductual es parecida a la cognitiva conductual, pero aquí agregan mindfulness, sesiones de meditación. Y los grupos psicoeducativos son útiles siempre y cuando haya un coordinador o guía para que la persona esté aprendiendo, aparte de ir a reunirse con personas del mismo diagnóstico. La pregunta es, ¿alguien en México hace investigación de biomarcadores para pronóstico de evolución de enfermedades psiquiátricas? Tengo entendido que no se hace o está en fase de investigación, pero como rutina no se hacen biomarcadores para pronóstico. Hace algún tiempo un grupo poco serio de investigación es que medía la genética para ver qué medicamentos iba a dar a los pacientes. Era muy poco profesional el grupo de trabajo. Hay en el extranjero laboratorios muy reconocidos que sí pueden hacer estudio de marcadores genéticos para elegir los medicamentos. Esto sí, sí existe. El tratamiento farmacológico tiene un 50% de recaídas en el primer año. O sea, el paciente muchas veces se descuida y deja de tomar los medicamentos y recaen. Tres cuartas partes de personas con bipolaridad recaen luego de varios años. Y entre cada episodio hay deterioro porque se van perdiendo la funcionalidad de las neuronas. Y también hay pobre adherencia al tratamiento. El tema de la adherencia es crucial para estas personas. Necesita la persona estar constantemente tomando los medicamentos, atendiéndose en psicoterapia, un manejo en conjunto con psicología, psicoterapia, medidas de estilo de vida o dieta emocional, ejercicio, meditación, arte, entre otras. El 98% de estos pacientes toman estabilizadores del ánimo de las personas con bipolaridad. De nuevo, muchos de ellos no tienen adherencia al tratamiento, sobre todo en el último año, y en el último mes el 39%, casi el 40%, presentan no adherencia. Predictores de no adherencia, o sea, cuando se ve que una persona probablemente no vaya a tener adherencia al tratamiento. Negación de la enfermedad, no, debe haber un error, yo no tengo nada, me está echando mentiras. O si hay antecedentes de previa no adherencia, gente que ya ha suspendido previamente el medicamento. O duración prolongada de la enfermedad. Entonces, muchas veces la enfermedad se va prolongando a través de los años. Algo importante para señalar es que tanto en esquizofrenia como en bipolaridad se ha estudiado grandes muestras de pacientes, gran cantidad de pacientes, y muchos de ellos, debido a que no se cuidan adecuadamente en su salud y en su tratamiento, acortan su vida entre 10 y 20 años. O sea, si una persona debe vivir 90 años, pero tiene una psicosis mal cuidada, en vez de vivir 90 va a vivir nada más 70, porque no, se va deteriorando el cerebro y van apareciendo enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, etcétera. Ahora, algo muy importante para tomar en cuenta es el cronograma de monitoreo del estado del ánimo. Hay unas hojas que ahorita se las vamos a mostrar que sirven para monitorear, son unas hojas cuadriculadas con fecha, dosis, medicación, etcétera, para identificar temprana y adecuadamente cambios en el ánimo. Déjenme, me voy a adelantar y luego me regreso. Estas son las hojas cuadriculadas, ¿no? Entonces, una tablita por día, mensualmente, si tiene manía fuerte, si tiene depresión, irritabilidad, qué medicamentos está tomando, horas de sueño, la fecha, etcétera, ¿no? Esa es la hojita. Entonces, estas hojas permiten intervención temprana previa al episodio severo, o sea, cuando se empiezan a descompensar los pacientes y no tiene registro en el tiempo, ayuda mucho al control del medicamento. Estas hojas permiten, o cronogramas, permiten el seguimiento de las dosis de medicación y adherencia para el tratamiento psicológico, para la psicoterapia. De nuevo, el tratamiento debe ser integral, medicación, psicoterapia,
normas de dieta emocional o estilo de vida. Ayuda a hacer el seguimiento de las horas de sueño y ciclos de sueño-vigilia. Y también ayudan estas hojas o cronogramas de monitoreo para identificar estresores psicosociales que detonan una recaída. Y aquí es importante presentarles esta gráfica. Hace unos años, dos doctores, Holmes y Ray, de apellido Holmes y Ray, en base a modelos bioestadísticos, hicieron esta tabla en cuanto a severidad del mayor estresor al menor estresor. Vemos que el mayor estresor les dieron una puntuación de 100 y cada estresor tiene un factor numérico estadístico. Entonces se consideró en ese momento que el mayor estresor estadístico es la muerte de la pareja del cónyuge. Entonces se puntualiza con 100. Divorcio, 73. Separación marital, 65. Muerte de un familiar cercano, 63. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la inferior, que es violación menores de la ley, una infracción de tránsito, por ejemplo, o las fiestas de Navidad o vacaciones, son puntuaciones bajas de 11, 12, 13. Entonces, se checan qué tantos estresores hubo en el último año o en los últimos 2 años y se suman. Obviamente, si alguien tuvo problemas en Navidad, 12, y una jubilación, 45, pues ahí le van sumando, ¿no? Entonces, entre más factores estén sumando, más grave es el riesgo de recaída de la persona, en este caso con bipolaridad. Esta tabla se puede utilizar para cualquier otra enfermedad, ansiedad, depresión, esquizofrenia. Ahí está la tabla que les decía. Ahora, terapia cognitivo-conductual. Cuando algún paciente está acompañándose de medicamentos y terapia, la meta es mejorar en la montaña rusa de las emociones. O sea, la montaña rusa es unas oscilaciones tremendas, pues que sean pocas oscilaciones. O sea, que mejore la calidad de vida para prevenir episodios de manía o depresión. Aprender a aplicar la aceptación emocional. O sea, a ver, tengo una disfunción, puedo vivir una vida normal, nada más lo tengo que controlar con un tratamiento integral adecuado. Y solucionar emociones diversas de ansiedad, tristeza, euforia. Añadir mindfulness, meditación. El mindfulness mejora síntomas en estado de ánimo, síntomas cognitivos. Ayuda a la neuroplasticidad y a la neurogénesis, la práctica del mindfulness. Vámonos de nuevo al chat. Tenemos algunas participaciones. A mí me han diagnosticado este trastorno y siempre recaigo, aunque los estresores sean mínimos. Tal parece que no tolero nada el estrés. Bueno, entonces lo deseable es que durante la terapia eh, se incluyan medidas de control de estrés o identificación de estrés. También revisar el medicamento si es el apropiado. A veces hay resistencia a los medicamentos. Otra participación es: mi hijo ha tomado risperidona por mucho tiempo y parece que ya no le ayuda en su estado de ánimo como antes. Hay veces que hay que combinar medicamentos, un antipsicótico, un estabilizador, con antidepresivos o ansiolíticos. Entonces, es una entidad clínica en donde varios medicamentos se pueden utilizar al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo tener acceso a la tabla de registro mensual? Si ustedes la buscan en Google, la escala de medición de estrés de los doctores Holmes y Wright, en imágenes, ahí viene la tabla. Ahora, la bipolaridad es una disfunción difusa. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está afectado en varias áreas. Si recordamos los biotipos de la doctora Carol Taminga, vemos que es una disfunción en varias estructuras cerebrales. En la amígdala cerebral se altera la parte anterior ventral del cíngulo, la parte dorsal del cíngulo, la corteza dorsomedial prefrontal, la corteza dorsolateral también frontal, la parte ventrolateral prefrontal. Entonces son estructuras en donde se altera el cerebro anterior, en los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Ahora, cuando hablamos de causas, bueno, las causas son genéticas, familiares cercanos hay que investigar, tíos, abuelos, papás, hermanos. Aparte de la genética, estrés, por eso ya pusimos la tablita estrés. Los neurotransmisores se alteran, es otro factor
causal. El perfil de carácter de la persona es otro factor también causal de esto. Entonces deben estar todos estos factores presentes para que se dé la bipolaridad. En esta diapositiva vemos de que una persona con manía, con depresión, tiene procesos de inflamación corporal, no nada más los síntomas, puede tener dolor, abuso de sustancias, enfermedad coronaria, problemas del sueño, osteoporosis, se altera la insulina, hay resistencia a la insulina, puede ser predisposición a la diabetes, a la obesidad, a la neurodegeneración, atrofia cerebral o al deterioro neuropsicológico. O sea, múltiples sistemas se alteran en el cuerpo, esto hay que tenerlo presente en el diagnóstico y el tratamiento. Los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, pues ahí están, probablemente muchos de ellos ya los conocen, el litio, anticonvulsivos como ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, medicamentos antipsicóticos, clozapino, lanzapina, quetiapina, ripiprazol, y antidepresivos. Dice aquí no se utilizan como terapia porque pueden despertar una manía. Ahora, personas con bipolaridad, ¿qué factores de riesgo pueden tener para un pronóstico pobre? Desórdenes comórbidos, por ejemplo, diagnóstico dual. La persona tiene bipolaridad, pero es adicta a la cocaína. Los estresores ambientales, violencia familiar, por ejemplo, golpes, accidentes, funcionalidad psicosocial pobre. O sea, hay personas con bipolaridad que no quieren salir, pierden los amigos, están encerrados en su casa, en su cuarto. Estatus socioeconómico bajo, que esto induce a que dejen el medicamento porque está caro, por ejemplo. Historia familiar de psicopatología. Por ejemplo, el hijo, la hija tiene bipolaridad y el papá también y el abuelo también. Y entonces, cuando hay historia familiar de psicopatología y violencia familiar y desunión familiar, esto significa un pobre pronóstico también. Eh, Vamos al chat de nuevo. ¿Puede explicar, por favor, de manera explícita en qué consiste la terapia cognitivo-conductual? Bueno, todos tenemos una forma específica de pensar, sentir y actuar, con lógica, sentido común, realismo. Entonces, en los desórdenes bipolares, en este caso, se altera esa lógica. Entonces, por ejemplo, si la persona está en manía, pues hay ideas de grandiosidad, gastos excesivos, se creen las personas más importantes del mundo. Entonces, pues esos son pensamientos ilógicos y acciones ilógicas. La persona habla aceleradamente. Entonces, la terapia cognitiva conductual se les trata de corregir a las personas estos síntomas de que se sitúen en la realidad, no en la megalomanía, que tengan otra vez una idea lógica de lo que están viviendo. Se les educa sobre los medicamentos. Esto es a grandes rasgos. Ahorita vamos a volver a señalar un poquito más cuando lleguemos a los tips para terapia cognitiva. Antifragilidad. Vamos a enfatizar la neurodivergencia que les decía al inicio. O sea, la metáfora que estamos utilizando es el kintsugi. En Oriente, en China, en Japón, cuando un jarrón se rompe un vaso, en vez de tirarlo a la basura, lo pegan con pasta de oro. Entonces es todo un arte. Y recientemente publicamos un libro que le llamamos Inteligencia Antifrágil. De nuevo, para que la persona que tenga bipolaridad, depresión, psicosis, cualquier tipo de disfunción cerebral, se dé cuenta de que además de su disfunción, esta persona tiene una inteligencia que hay que desarrollar, descubrir, desarrollar, poner en práctica. No quedarnos estancados de que tengo bipolaridad, tengo esquizofrenia, estoy deprimido. Hay una inteligencia de que de muchas maneras la podemos poner en movimiento. Por ejemplo, una metáfora que se usa son las zonas azules. Decía Carl Jung, en todo caos existe un cosmos, en todo desorden un orden secreto. En el mar hay mareas azules y mareas rojas. Las tóxicas son las rojas. Hay mucha mortalidad de peces, no se procura bañarse ahí. Y los océanos azules son áreas más puras en el mar, hay muchos peces, uno puede disfrutar del mar, etcétera. En el cerebro hay zonas azules, no que sean azules, ¿verdad? Para decir, oye, ¿dónde está la zona azul que dijo Castillo? No.
Es una metáfora. O sea, la persona con bipolaridad tiene zonas rojas en el cerebro, las que mostramos, el área prefrontal, la amígdala, etcétera, el cíngulo. Pero hay zonas azules de inteligencia que se pueden rescatar. El caos sería las zonas rojas que vemos ahí, como decía Carl Jung. Y el orden secreto sería el equivalente a los océanos azules. Características de los océanos azules cerebrales. Son áreas saludables de reserva cognitiva. Ahorita vamos a hablar de nuevo de las inteligencias múltiples. Producen creatividad e innovación. Reiterando, activan las inteligencias múltiples. Compensan disfunciones de otras áreas del cerebro. Se activan en cualquier época de la vida. Aumentan los estados de flow, que es una máxima creatividad en la vida. Generan crecimiento postraumático. La persona crece de su crisis para ser una mejor persona. Aumentan la neuroplasticidad y la neurogénesis. Cada día se reproducen 700 neuronas y el cerebro tiene neuroplasticidad, tiene plasticidad, tiene la capacidad de reorganizarse en cualquier momento de la vida. ¿Cómo se puede tener una vida normal si los cambios drásticos de ánimo no impactan con actividades normales de trabajo, etcétera? Precisamente hay que estar monitorizando en uno mismo con la ayuda del cronograma o de la familia. Cuando ese estado de ánimo normal de bipolar se altera hacia una hipomanía o manía o hacia una depresión, pero a la brevedad. Entonces, si se detectan tempranamente los cambios, pues la persona puede llevar una vida normal en el estudio, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. Dice alguien, qué esperanzador se ve lo de los océanos azules. Así es, claro, hay que... eh, esto que estamos presentando aquí son elementos de psicología positiva y de inteligencia antifrágil, porque la psicología y la psiquiatría se ha dedicado por siglos o décadas, décadas y siglos a presentar nada más la cara negativa de la enfermedad. No, es que yo tengo un pariente que es bipolar. No, es que lo corrieron del trabajo. No, es que no estudió nada porque tuvo una psicosis. Pues esa persona, si se rescata adecuadamente con ayuda de los familiares, de los médicos, de los terapeutas, puede llevar una vida normal, que es lo que estamos enfatizando aquí. Bueno, ahí está la metáfora de las áreas azules del cerebro. De nuevo, no son áreas realmente azules, son metafóricamente hablando, áreas saludables del cerebro que pueden hacerse crecer por medio del estudio, de la lectura. Vemos ahí en un modelo de inteligencia artificial cómo el cerebro está trabajando día y noche, día y noche. Las áreas en rojo son las que trabajan, las áreas azules están descansando. Pero así está el cerebro día y noche toda la vida. O sea, no creen que cuando uno se va a dormir ya se apagó el cerebro, no. El cerebro sigue trabajando. Cuando uno va a Disneylandia, digo, las personas que han ido, cuando salen del parque en la noche, que se cierra el parque, entra un ejército de personas a darle mantenimiento a Disneylandia. Entonces, pues Disneylandia está trabajando día y noche, no se para. Entonces, así es el cerebro. Recordando, la neurogénesis es la capacidad de las neuronas para reproducirse. Arriba a la derecha, como decía el doctor IQ, vemos una neurona cómo se está reproduciendo con técnicas de inteligencia artificial. Y abajo a la izquierda, también como decía el doctor IQ. Bueno, seguramente que hay mucha gente aquí joven viendo el video y van a decir, "Oye, ¿quién era el doctor IQ?". Había un programa de televisión donde en el auditorio había como 100 gentes y el doctor IQ hacía preguntas al azar a los espectadores que estaban en ese video. Entonces, a ver, arriba a mi derecha, va a contestar una pregunta, abajo a la izquierda. Bueno, total que abajo a la izquierda vemos el cerebro con neuroplasticidad que señalamos anteriormente. Entonces son estrategias que tiene el cerebro para superar cualquier tipo de problema. Y vemos el logotipo de neurodiversidad abajo a la derecha, donde cuando vean ese símbolo es la capacidad que cualquier persona tiene para descubrir su propia inteligencia. Ahora, no todo es tragedia, le decía, cuando hay bipolaridad o esquizofrenia. En este caso, estamos hablando de, hay dos recuadros a la derecha, donde dice control y alteraciones del afecto. Entonces, en el cerebro normal hay control, o sea, el árbol cerebral está muy poblado, como ven, las ramitas están muy bien integradas. Y abajo los botones de sinapsis también son múltiples.
En los problemas emocionales, en el mood disorder, que es el recuadro de la extrema derecha, vemos que el árbol cerebral está escaso. Y los botones cerebrales, las sinapsis también están escasas. Entonces, ese es el daño que produce la crisis, ¿verdad? Pero como vamos a ver, hay neurogénesis. Aquí vemos cómo algunos medicamentos producen neurogénesis, reproducción de neuronas. Carbonato de litio, la lanzapina, algunos antidepresivos y el ácido valproico hacen que el árbol cerebral, de estar escaso en su arbolización, crezca más a la izquierda, o sea, se regresa. Es reversible esta disminución de neuronas, es reversible con estos medicamentos. El ejercicio aeróbico también produce neurogénesis, la meditación produce neurogénesis. Escuchar música, cantar, crear cosas, pintar, dibujar, todo eso genera neuroplasticidad y neurogénesis. Bueno, la pregunta anterior era sobre la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver algunos principios de esta. Les decía que la terapia cognitivo-conductual promueve que la persona tenga una forma sana de pensar, sentir y actuar con lógica y con sentido común. Pero a veces en la bipolaridad se generan distorsiones en negro y hay que buscar lo correcto cognitivamente, que es la hilera de la derecha. Es del todo nada. Tengo bipolaridad y ya no voy a trabajar por eso. No, espérate, pues busca un justo medio, busca un trabajo de acuerdo a tus capacidades. Sobre generalización. Alguien con bipolaridad puede decir, no, todos los días de mi vida van a ser negros porque voy a estar en manía o en depresión. Si vas a visualizar el futuro, pues sea optimista. Ese es el antídoto. Eso va a ser la terapia cognitiva. Identificar el pensamiento distorsionado y ponerle un pensamiento cognitivo lógico. Filtros mentales. Identificar lo positivo al momento. Oye, cumpleaños, hoy, felicidades, papá, hermano, mi hijo, mi hija, cumples años. Sí, pero soy bipolar. No, pues, filtra lo positivo, reconoce lo positivo del momento, el pastel, la fiesta, el reconocimiento, el afecto de la familia. Filtros mentales. Descalificar lo positivo. Hay que reconocer los atributos positivos. O sea, oye, alguien se dedica a la pintura y puso una exposición, ya le es bipolar. Lo felicitan y dicen, sí, pero soy bipolar. No, reconoce los atributos positivos. Tienes una inteligencia especial para pintar y eres un gran pintor o pintora, pues adelante. Saltar a conclusiones. O sea, a veces la persona con bipolaridad cree que su futuro es negro, oscuro, con lluvia. Pues no. O sea, no adivinen negativamente el futuro, visualícelo positivamente. O leer la mente de los demás. Que me ves feo porque estoy loco o porque. No, pues sea objetivos con la conducta de la otra persona. Pues a lo mejor tiene una mala cara o está visco o algo y pues no tiene nada contra ti. El error como lectura de la suerte. Es algo importante. Evitar predicciones mágicas. No, es que fui con una señora y es una señora que lee la suerte y te lee tu futuro y habla con los ángeles y habla hasta con Freud y me dijo que en 10 años se me va a quitar la bipolaridad. Pues son predicciones mágicas. Entre paréntesis, la bipolaridad generalmente se controla, no se cura. Aunque el menos del 10% de las personas se pueden curar. Pero la mayor parte, el 90%, deben ser manejados correctamente por largo tiempo. Magnificar o minimizar situaciones. Pasa frecuentemente en enfermedades emocionales. Hay que valorar en su justa dimensión. Ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no alumbre. O sea, ver todo en su justa dimensión. Eh, Razonamiento emocional, regular el afecto, pensar a partir del pensar. O sea, a veces la persona hace un razonamiento emocional. No, es que amanecí cansado, estoy deprimido, estoy cansado y no me voy a levantar todo el día. Fíjate, regula el afecto a partir del pensar. O sea, si estoy cansado ahorita en la mañana, pues por la pandemia mucha gente tenemos cansancio. No quiere decir que va a estar cansado todo el día. Levántate, haz ejercicio y ponte ahí las pilas. El debo que tengo que sustituir por quiero ser o no quiero ser. Juzgar, evitar tomar los problemas como personales con sana distancia. Entonces hay un dicho popular que dice, no juzguéis si no seréis juzgar. Ser objetivos y tomar las cosas como son y no abrazarnos de los problemas es lo correcto. Aquí hay una participación en el chat. ¿Cómo se ha curado ese 10%?
pues ese 10% se ha curado con neurogénesis, con neuroplasticidad. A veces si apagas, se extingue la vía química de la enfermedad, es un término que se usa en medicina. A veces hay curaciones espontáneas para cualquier enfermedad, incluyendo la bipolaridad. Alguien puede decir, no, pues yo soy creyente y fue un milagro. Bueno, a veces pasan milagros. Entonces, milagros, curaciones espontáneas, extinción de la enfermedad, cualquiera de estas cosas puede suceder. Con cada recaída mueren algunas neuronas. Sí, pueden desaparecer algunas neuronas, pero con la recuperación se recuperan. Es lo bueno. Ahora, la terapia metacognitiva es una modificación de la terapia cognitiva que conocemos. Es pensar sobre el pensar. O sea, si aquí está el cerebro, aquí está el cerebro, entonces nuestro invitado especial. Entonces, activar nuestro yo observador, metafóricamente, imaginariamente, es como un yo observador, o sea, que estamos autoobservándonos. Esa es la terapia metacognitiva. Entonces, vamos a pensar, aquí, la manita, pensar sobre el pensar. ¿A qué me refiero? Identificar el síntoma para analizarlo. Por ejemplo, si yo tengo una alucinación, delirio, una hipomanía u otro síntoma. Dos, relacionar el síntoma con la estructura cerebral específica y apagarla, desconectarla o vetarla. Tres, emplear autodiálogo interno positivo y reorientar el pensamiento. O sea, si yo tengo síntomas de agresividad, ansiedad, en ese momento decir, a ver, estoy ansioso, estoy irritable porque las amígdalas cerebrales están activadas. Entonces, número uno, identificar síntomas, relacionar síntomas con la estructura amígdala. Y tres, emplear autodiálogo interno positivo, hablar con la amígdala, oye, págale dos rayitas, apágate, estoy ocupado, por ejemplo, y reorientar el pensamiento hacia el área frontal, hacer autodiálogo positivo. Estoy bien, estoy calmado, voy a hacer un poco de meditación, voy a escuchar música, voy a cantar, voy a practicar un hobby, voy a salir a caminar, distraer el cerebro para el área frontal. Este es un ejemplo de psicoterapia de antifragilidad con el modelo metacognitivo. Un ejemplo, escucho voces que me dicen que soy Pep Guardiola y que la FIFA no quiere que México me contrate como entrenador de la selección nacional. Pues es una idea de bipolaridad, un delirio de grandeza. Entonces, ¿qué hago con ese síntoma? Relacionar síntomas con la estructura disfuncional específica. Por ejemplo, la área temporal la tengo alterada y se producen alucinaciones auditivas. Y las áreas frontales temporales tengo fantasías delirantes. Entonces ahí ya activé mi yo observador y estoy analizando cómo estoy pensando, pensar sobre el pensar. Entonces, al descubrir esto, el paso 3 es reconfigurar los pensamientos dentro del área frontal. O sea, pero no soy Pep Guardiola, soy un empleado de una zapatería y tengo deudas por pagar. Ya son pensamientos lógicos congruentes con sentido común. Es un pequeño ejemplo de terapia metacognitiva. Recapitulando, ejemplo de inteligencia antifrágil. Los japoneses, para eh, expresar la palabra crisis, tienen dos símbolos al mismo tiempo, peligro y oportunidad. De nuevo con Carl Jung, en todo caos existe un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Entonces, si la vida nos da un limón, híjole, soy bipolar. Uno puede decir, el limón tan amargo, pero también uno puede decir, bueno, con este limón voy a hacer una limonada. Esa es la metáfora de la crisis. Hay también un principio de meditación budista que dice que la flor de loto, que es una flor hermosa, surge del pantano, surge del lodo. Entonces, para que haya un loto tiene que haber lodo. Si no hay lodo, no hay loto. Entonces, digo, no que necesitamos que nos atropelle un tren para crecer como personas, pero si alguien tiene un padecimiento cerebral, esquizofrenia, bipolaridad, pues no todo está perdido. O sea, pueden surgir buenas expectativas a partir de las inteligencias múltiples. Una técnica nueva en terapia de la bipolaridad es la psicología positiva. O sea, resaltar emociones positivas sobre las negativas. ¿Cómo estuvo tu día? No, estuve agüitado, ya sigo sin encontrar trabajo. Bueno, pero ¿qué hiciste de bueno? Pues, supe que fuiste a caminar, supe que hablaste con amigos, supe que leíste un libro. O sea,
resaltar emociones positivas, llevar un registro de emociones positivas de cada día, en un diario, identificar errores cognitivos y cambiarlos por pensamientos antídoto, ya lo vimos. Neuronas que disparan juntas se conectan entre sí. Este es un concepto bien importante para tener en mente. El, el cerebro tiene 100.000 neuronas y todas están conectadas entre sí. Traer memorias positivas. Si vas a pensar en el pasado, acepta lo negativo, ya no le des vueltas y tráete memorias agradables de la infancia y la juventud. Imaginación y autodiálogo positivo. Haz meditación para crear nuevas vías cerebrales en el área frontal y haz autodiálogo positivo para que haya más neuroplasticidad frontal. Ejercicios de gratitud. La gratitud está comprobado que trae más salud integral. Enfatiza fortalezas y no debilidades. Oye, es que soy bipolar. Pues sí, pero es muy bueno para manejar la computadora. Es que soy bipolar. No, pero pues tienes una buena familia, te casaste, tienes hijos. Fomentar la salud y la funcionalidad óptima. Pues, tener cuidado, no fumar, no tomar alcohol, no tomar drogas, cuidar el sueño, la salud, promover cualidades, habilidades y recursos en base a las inteligencias múltiples que ya vimos y vamos a ver de nuevo. Potenciar el valor humano. O sea, cada persona tiene una dignidad que hay que resaltar, fomentar valores, metas y sueños de la persona, no amargarse la vida, adquirir significados de vida. ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Que estarlo reforzando con las personas con bipolaridad, buscar habilidades y estrategias de cambio o los microcambios famosos que existen y hacer un sentido del sinsentido. O sea, aunque parezca que la vida es monótona, ¿cuál es el sentido de mi vida? Propósito. Ahora, un tip sobre farmacología. Durante los últimos 20 años, los antipsicóticos de segunda generación han sustituido a los estabilizadores. O sea, antes se oía mucho de litio. Dame litio, soy bipolar. O estabilizadores del ánimo, ¿no? Le dieron Tegretol, le dieron ácido valproico. Pero ahora se sabe que algunos antipsicóticos, claro, cuidadosamente utilizados por un médico, psiquiatra, bien acreditado, son útiles para controlar la disfunción. Ahí vemos antipsicóticos de primera generación. No vamos a particularizar, pero muchos de ellos presentaban muchos efectos secundarios. La columna de la derecha están los antipsicóticos de segunda generación, que tienen menos efectos secundarios y son igual de efectivos que los psicoestabilizadores, cuidando la dieta, cuidando la dosificación, cuidando efectos secundarios. Volviendo a Ross Baldesarini, él descubrió que el litio, el riesgo de suicidio entre todos los adultos mayores, se previene. Entonces, ahorita hay un alto índice de suicidio en todo el mundo, incluyendo pacientes bipolares. Entonces, la utilización de litio previene que surjan ideación o efectos suicidas. Estamos promoviendo antifragilidad. Lo frágil se rompe, lo resiliente aguanta y lo antifrágil aguanta y crece. Esa es la inteligencia antifrágil. Lo frágil se rompe, lo resiliente aguanta el guamazo y no se rompe. Y la antifragilidad está representada por la neuroplasticidad y la neurogénesis. Eso hay que tenerlo siempre presente. Vamos al chat. ¿Cómo podría ayudar el desarrollo de la inteligencia antifrágil en la prevención del suicidio en un paciente neurodivergente, en especial con esquizofrenia o bipolaridad? Es buena pregunta. Miren, hace años vino a mi consulta una persona foránea que padecía de bipolaridad por una lesión cerebral. Él había sido un atleta de alto rendimiento. Entonces, tuvo un problema ahí serio laboral y entró con ideación suicida. Entonces yo le decía, mira, hay metáforas adecuadas para esto. Haz de cuenta que la ideación suicida tienes que imaginar un boomerang, como en las caricaturas, que alguien lo lanza y te pega a ti, como en las caricaturas. O sea, si no te quitas, te pega el boomerang. Entonces, para manejar la agresión, bueno, el dedo que está en movimiento, hagan de cuenta que es el boomerang. Entonces, si aquí está la persona y viene el boomerang, entonces, pues hay que poner sana distancia, no tomarlo personal y desahogarte para que se regrese el boomerang. Entonces, si lo identificas el boomerang y se regresa el boomerang, pues no te va a pegar el boomerang. Entonces dije, a ti la agresión en ese momento viene de la empresa que te corrió justamente. Entonces, no lo tomas personal, pero es una persona brillante que seguramente vas a encontrar un mejor trabajo, una mejor esperanza de vida. Y desahógate, escribe todo lo que sientes por esa empresa y rómpelo,
porque te hace daño. Entonces, así es como se soluciona la idea suicida. La idea suicida es un boomerang que viene de una persona, de una institución, de alguien. Entonces, identifica, pon sana distancia y regresa a desahogarte. Bueno, salió adelante. Entonces, esa persona emigró a Estados Unidos y hace poco lo vi, vino a visitarme, ya lo vi de alta. Entonces, eh, sigue su atención de terapia en Estados Unidos. Y dijo, quiero pasar a visitarlo, doctor. Ven a visitarme. Donde me visita, me regala un boomerang. Y me dice, híjole, no sabe usted lo que me dio el boomerang. Y yo, pues, no los conocía los boomerang más que en las caricaturas. Dije, muchas gracias. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar la inteligencia antifrágil? Bueno, la inteligencia antifrágil es, decían los proverbios orientales chinos, decían, donde está el obstáculo está la salida. Si estás aquí, viene el trancazo. La salida es que se regrese, ¿no? El boomerang, o sea, poner sana distancia y desahogarte. Eh, ¿Qué se hace con los síntomas durante las crisis? Son muy desagradables. Apoyo social en la familia, un amigo, no quedarse solos. Apoyo profesional, hablar inmediatamente con su psiquiatra, su psicólogo, servicios de atención. Entonces, no paralizarse, que el miedo no los paralice. Lo que hay que hacer. Resumiendo un poquito, el manejo debe ser multifactorial, debe haber terapia psicológica, tratamientos con medicamentos, cambios en el estilo de vida, dieta emocional, prescribir medicamentos, tratamientos alternativos, a veces el omega 3, a veces suplementos vitamínicos ayudan, eh, prescripción de medicamentos, ya lo mencionamos. Esto es importante, este es un libro, si alguien tiene problemas obsesivos, es un libro para obsesiones, pero me gustó mucho la frase. Dice, yo tengo un trastorno bipolar, yo no soy un bipolar, eso es importante, ¿eh? Yo tengo una disfunción bipolar. Yo no soy mi enfermedad es parte de mí. Eso es algo bien importante. O sea, a veces la bipolaridad paraliza a la persona. Entonces la metacognición, como dice el encabezado, es, o sea, observar el cerebro de fuera. Entonces yo tengo una bipolaridad, dice, pero que ya observador está analizando el cerebro. Entonces no todo el cuerpo es la bipolaridad, damos una parte del cerebro, es una parte de persona. De nuevo, yo desarrollé un trastorno bipolar, yo no soy bipolar, yo no soy mi enfermedad. Lo que les decía la inteligencia antifrágil, cada una de estas personas descubrió su inteligencia antifrágil. Van Gogh era una persona con bipolaridad, descubrió su inteligencia para pintar. Yadai Payang, un hindú que ante la sequía y la aridez decidió plantar un árbol cada día durante 40 años para generar un bosque. Y el bosque trajo lluvia, y el bosque trajo animales, y el bosque trajo muchas cosas. Si alguien tiene oportunidad de plantar árboles, pues, adelante. Schumann estaba diagnosticado con un padecimiento bipolar. La música lo rescató y produjo gran obra durante su vida. Ramanujan era un gran matemático hindú, ya falleció. Hizo grandes aportaciones al mundo de las matemáticas para la explicación de los hoyos negros, de la física, de la atmósfera. Eh, y nunca se dio por vencido. Hay una película que se llama El hombre que conocía el infinito o el universo. Veanla, está muy buena. Habla de su vida. Mahatma Gandhi, algunos biógrafos dicen que él era bipolar. Mike Tyson, aún y con lo violento que era, pues a través del boxeo superó su bipolaridad. Hermann Hesse, un gran literario que ganó el premio Nobel de literatura, también tenía la disfuncionalidad de bipolaridad. La doctora Rachel Jameson, ella es bipolar y es profesora de Johns Hopkins, entonces pues, una gran doctora con inteligencia intrapersonal e interpersonal.
A ver, tenemos aquí una pregunta en el chat. ¿Es común que se utilice el litio como estabilizador de emociones en pacientes con esquizofrenia? A veces sí. Cuando hay síntomas resistentes a tratamiento se puede agregar litio a la esquizofrenia. Y también el litio se utiliza frecuentemente en la bipolaridad. Cuando se usa en la bipolaridad hay que tener mucho cuidado porque el 30% de los pacientes con litio sufren problemas con tiroides. Entonces hay que checar periódicamente el grado de tiroides. Se desarrolla acné con el tiempo con litio a veces y se desarrollan problemas renales con litio a veces. Entonces hay que checar función renal, la piel, función tiroidea. ¿Qué tratamientos alternativos existen? Pues en bipolaridad se usa mucho el omega 3, el omega 3 como un medicamento coadyuvante para estabilizar o aumentar el ánimo en estas personas. Recordando la cinta Leo, los seres humanos somos más inteligentes, más saludables y más fuertes de lo que creemos. Y la neurodiversidad es una vía para descubrir la inteligencia antifrágil. O sea, una persona, de nuevo, en este caso con bipolaridad, es importante que descubra qué inteligencia posee para desarrollarla. Entonces, es un valor agregado a lo que tiene la persona. Preguntas, comentarios que tengan, por favor. A ver, vamos a ir al chat. Doctor, ¿qué tan conveniente es que un paciente tome este tipo de cursos, pláticas? Hay un dicho muy universal que dice, la verdad nos hará libres. Entonces, la intención de este tipo de charlas, de conferencias, es que el paciente tenga acceso en su casa, las familias tengan acceso práctico a los avances, actualizaciones, educarnos todos, porque muchas veces pues, la única ocasión que tenemos es la consulta y yo creo que no es justo esperarnos a la próxima consulta para hacer preguntas. Entonces, por eso hacemos este tipo de programas, ¿no? Al principio de la pandemia creamos un canal en YouTube. Entran a YouTube, doctor José Castillo Ruiz. Y hay alrededor de 50 programas que hemos producido. Y a mí me sorprendió mucho porque el acceso es gratuito y mucha gente lo toma como terapia. Yo tengo pacientes foráneos, sobre todo, que me los encuentro después de un año y le digo, oye, pues nos vimos hace un año al inicio de la pandemia o hace medio año. ¿Te fuiste con alguien más o pediste una segunda opinión? Me dice, no, me agarré todos los programas como terapia. Ah, bueno, pues, qué bueno. Entonces, eh, este tipo de programas como el que estamos haciendo, pues también son una especie de terapia para las personas. Hay mucha diferencia entre medicamentos genéricos y los de patente. Si el medicamento genérico es de un buen laboratorio, que tenga los estándares de calidad bien cuidadosamente guardados, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Preguntar algo? ¿Comentar? Buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para abordar a un paciente para que se atienda? El momento más adecuado es cuando inician los síntomas. Entonces, a veces la crisis llega muy rápido. Entonces, ya sea a los primeros síntomas, oye, fíjate que mi familiar está encerrado en su cuarto o tiene conductas raras, hable y antes no hablaba nada, le habló a medio mundo por teléfono, dice que va a comprar un Ferrari y no tiene dinero. Entonces ahí cuando inician los síntomas, ahí se aborda. Si no se aborda ahí, pues ya en una crisis donde ya rompió una ventana, dice que se quiere matar, que va a seguir corriendo, bla, bla, bla. ¿Verdad? Cuanto antes mejor, por Ok, favor. gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo el médico psiquiatra puede realmente dar un diagnóstico de que es bipolar o esquizofrénico, depresivo? ¿En qué se basa? Bueno, mire, el diagnóstico se basa básicamente en elementos clínicos. Hay un manual diagnóstico estadístico, se llama DSM-5. Es el número 5 porque ya hubo 4 ediciones previas. Entonces ahí hay que checar
en el internet está accesible los diagnósticos basados en el DSM-5, checar los síntomas ahí, en eso se basan los médicos, y hay que hacer estudios de laboratorio para descartar que haya una deficiencia en la conducción eléctrica, por ejemplo, pedir un electroencefalograma o una resonancia magnética para ver si no hubo un golpe, una alteración cerebral, estudios de laboratorio, tiroides, biometría, perfil bioquímico, antidoping, si se sospecha de droga. O sea, el diagnóstico se apoya en esos elementos: estudios de laboratorio, el DSM-5 y la entrevista clínica, información de los familiares o de los amigos. Entonces, Ah, un diagnóstico integral, multifactorial en cuanto a los medios diagnósticos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan, comentario? Disculpe, ¿cada cuándo sería conveniente que un paciente con un tratamiento que ya tiene tiempo de tenerlo, con valproato de magnesio y olanzapina, que se haga análisis clínicos para, como usted comentó ahorita, alguna situación de función renal y cosas así? ¿Cada cuándo sería lo más O sea, conveniente? si la persona está estable, con buen peso, trabaja, estudia, funcionalidad social, familiar, en un buen Sí. estado, entre 3 y 6 meses. Generalmente muy está muy bien. estable, pues, cada 6 meses. Ajá, correcto, muy Obviamente, bien. si en el Inter presenta alguna alteración del peso o la frecuencia cardíaca, pues que adelante el, el tiempo para hacerlo antes de los Ah, 6 meses. por ejemplo, el análisis sería de ese que le llaman de los 24 elementos o algo así, o sea, Sí, que por sea favor. completo. Sí, biometría, el examen de 24 elementos, perfil tiroideo. Ajá, ok. Si es hombre, pues el antígeno prostático después de los 40 años. Muy bien, correcto, muy bien. Muchas gracias, doctor Castillo. Para servirle. Ahí en la pantalla, en el chat, está la dirección del canal de YouTube, accesible en forma gratuita para todos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentario? Bien, pues les agradecemos mucho sus atenciones en cuanto a la participación que han tenido, en cuanto a los comentarios, preguntas, todas han sido muy valiosas, muy edificantes, ilustrativas, y esperemos que nos acompañen en otros programas. Que pasen buenas noches a todos y muchas gracias de nuevo. Nos vemos la próxima.